Tengan un buen día, niños y niñas. Este día, 18 de febrero del año 2021, veremos la clase 3.3, llamada Divisores comunes de dos números. Este día tenemos un recuerda. El recuerda de este día nos dice, escribe los divisores de los siguientes números. Muy bien, hagamos memoria aquí un poco de lo que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Cuáles son los divisores de un número? Son aquellos que lo dividen exactamente. ¿Cómo podemos hacer para encontrarlos? Podemos pensar en números que al multiplicarse entre sí nos den como resultado este número, como por ejemplo, tenemos 1 por 8 nos da como resultado 8, ¿verdad? También tenemos que 2 por 4 nos da como resultado 8. Aquí los escribí de esta forma para obtenerlos, pero siempre recuerden que ellos se sacan de forma ordenada, es decir, van en orden ascendente. 1, 2, 4 y 8. Veamos ahora con 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? Son aquellos que al dividirlos da como residuo 0. Es decir, que se divide de forma exacta. ¿En cuáles podemos pensar? Podemos pensar en 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Siempre recuerden, para obtenerlos podemos pensar en números que al multiplicarse entre sí den como resultado este número. Por ejemplo, 3 por 4 es 12. 6 por 2 es 12. 1 por 12 es 12. Solamente que siempre recuerden que debe de ir en orden, desde el más pequeño hasta el más grande. Este día, el analista nos dice, Mario quiere dividir el siguiente rectángulo de cartulina en cuadrados, cuya medida del lado sea un número natural. Quiere dividir la cartulina sin que sobre ningún pedacito, de forma exacta. Entonces, ¿cuáles son las posibles medidas que le dé a cada cuadrado en el que él divida la cartulina? Veamos. Vamos a iniciar ahora entonces con nuestro soluciona. Vamos a darle solución a esta situación que nos están presentando. Tenemos que dividir la cartulina de largo y de ancho de forma exacta. ¿Cómo así de forma exacta? Quiere decir que no nos tiene que sobrar. Vamos a encontrar primero el largo. Vamos a analizar el largo. Es lo primero que vamos a analizar. Lo vamos a hacer de esta forma. ¿Qué tal si nosotros lo dividimos en cuadrados que midan 1 centímetro de lado? Nos quedaría de la siguiente forma. Ya que la cartulina tiene de largo 12 centímetros, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir 12 entre el tamaño que quiero que tengan de largo cada cuadrito. Y quiero que tengan 1 centímetro de largo. ¿Cuántos cuadritos voy a obtener? 12 entre 1 es igual a 12 y podemos observarlo aquí. Si de largo nosotros dividimos la cartulina en cuadritos de 1 centímetro, ¿cuántos cuadritos vamos a obtener de 1 centímetro? Obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a estar obteniendo 12 cuadritos, cada uno de 1 centímetro de largo. Veamos ahora, ¿qué tal si lo dividimos en 2 centímetros? En cuadritos de 2 centímetros de largo. Veamos, dividimos 12 entonces entre la medida que queremos que tengan los cuadritos, entre 2. 2 entre 2 nos da como resultado 6. Obtendríamos entonces 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quiero que vayan viendo aquí, vamos a ir completando esta tablita, en la que nos dice, si de lado le damos 1 centímetro de largo, ¿cabe en el largo? Es decir, que no nos sobra ningún pedacito. Y vamos a decir nosotros entonces que sí, porque nos caben exactamente 12 cuadritos de 1 centímetro. Ahora veamos acá. Si nosotros le damos 2 centímetros de largo, ¿cabe exactamente sin que sobre ningún pedazo de cartulina? Y sí, cabe exactamente, nos saldrían 6
de 2 centímetros. Entonces vamos a decir que sí cabe. Ahora veamos acá, si nosotros le damos de medida de largo 3 centímetros, lo dividimos en partes de cartulina que midan 3 centímetros, ¿cuántas vamos a obtener? 2 entre 3 es igual a 4. Nos quedan exactamente 4 cuadrados. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Nos sobra? Cuando nos pregunta ¿cabe en el largo? Quiere decir que si no nos sobra ningún pedazo de cartulina. Sí, nos cabe en el largo, nos salen exactamente 4 partes. Ahora acá, veamos, si dividimos entre 4, los 12 que mide de largo entre los 4 que le queremos dar de medida, ¿cuánto nos da como resultado? Nos da como resultado 3, sin que nos sobre nada. Quiere decir entonces que sí cabe en el largo. Perdón, aquí en esta parte era así. Sí cabe en el largo. Veamos ahora si si intentamos obtener partes de 5 centímetros. 12 entre 5, eso nos da como resultado 2. Y nos da un residuo de 2 centímetros. Acá podemos ver. Aquí entonces, ¿cabe en el largo? No, no cabe, porque nos queda un residuo. Podemos ver que si intentamos obtener otra parte, otro rectángulo, ya no cabe. Nos falta para completarlo. Entonces vamos a decir que no. ¿Y qué pasa si lo dividimos entre 6 en rectángulos o cuadrados de 6 centímetros? 12 entre 6 es igual a 2. Quiere decir que sí, porque lo divide de forma exacta. 12 entre 6 nos da 2 sin ningún residuo. Veamos ahora. 12 entre 7. 12 entre 7 no, porque al dividir 12 entre 7 nos queda como residuo 2. Acá podemos verlo. Perdón, nos queda como residuo 5. Siempre que nos quede residuo, nosotros vamos a escribir no. Ahora aquí. Si dividimos 12 entre 8, nos da como cociente 1, con un residuo de 4. Entonces aquí tampoco cabe en el largo. Ahora veamos aquí en 9. 12 entre 9 nos da como cociente 1, con un residuo de 3. Entonces tampoco. No cabe en el largo. Veamos ahora aquí 10. 12 entre 10 es igual a 1 con un residuo de 2. Vamos a decir entonces que no, porque nos queda residuo. Ahora veamos acá. 12 entre 11 es igual a 1 con un residuo de 1. Entonces aquí tampoco cabe en el largo. Veamos acá. 12 entre 12. Aquí sí nos da, porque 12 entre 12 es igual a 1. Hemos obtenido esta tablita que nos indica de cuáles medidas sí le podemos dar a la cartulina al dividirla en rectángulos. Le podemos dar medida de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4, de 6 y de 12. La medida que cabe en el largo son estas, en las que nosotros hemos escrito sí. Vamos ahora a analizar el ancho. Y quiero que observen aquí. Vamos a ir viendo qué medida le podemos dar. Recordemos en la parte superior que es del libro de nuestro Analiza, que nos dice que de ancho tiene 8 centímetros. Muy bien, veamos ahora acá. Si al dividirlo en rectángulos le damos medida a cada rectángulo de ancho de 1 centímetro, ¿cómo nos quedaría? Dividimos los 8 entre 1, que nos va a dar como resultado 8, de forma exacta. Si lo dividimos en en medida de 1 centímetro, nos va a dar exactamente 8 rectángulos.
Entonces vamos a decir que sí cabe en el ancho, porque queda de forma exacta. 8 rectángulos. Veamos ahora si le damos una medida de ancho de 2 centímetros. 8 entre 2, eso es igual a 4 de forma exacta. Quiere decir que sí cabe en el ancho los cuadrados, los rectángulos de forma exacta. Al dividirlo en rectángulos de 2 centímetros, caben de forma exacta. Entonces vamos a decir que sí. Y si lo dividimos en 3 centímetros, 8 entre 3, ¿cuál es el resultado que nos va a dar? Y quiero que observen aquí. 8 entre 3 nos da como resultado 2 y nos da un residuo de 2. Quiere decir que no cabe en el ancho porque quiero que observen acá. Obtenemos 2 rectángulos, hasta aquí está, que es nuestro cociente, pero no cabe el siguiente rectángulo. Es decir, que nos sobraría un pedazo de cartulina. Es el residuo de 2 que nos quedaría acá. Quiere decir que no cabe en el ancho. Veamos ahora si le damos una medida de 4 centímetros. Si pensamos recortar la cartulina en rectángulos que tengan de ancho 4 centímetros. 8 entre 4, eso es igual a 2. Esto nos da de forma exacta. Caben los dos rectángulos, cada uno con medida de ancho de 4 centímetros. Quiere decir que sí cabe en el ancho. Y si lo dividimos en 5, veamos acá. 8 entre 5, ¿cuál es el resultado que nos da? Nos da igual a 1 con un residuo de 3. Quiere decir entonces que no cabe en el ancho porque vamos a alcanzar solamente a obtener un rectángulo y para el siguiente ya no nos alcanzaría. Quiere decir que no cabe en el ancho. Y ahora si dividimos entre 6, 8 entre 6 nos va a dar igual a 1 con un residuo de 2. Quiere decir entonces que tampoco cabe en el ancho. Y si lo dividimos en medida de 7, vamos a dividir 8 entre 7, nos va a dar como cociente 1 y nos va a dar un residuo de 1. Entonces aquí tampoco cabe en el ancho. Si lo dividimos en un rectángulo que tenga de medida 8 centímetros, ¿cómo nos va a quedar? 8 entre 8 es igual a 1. Quiere decir que sí queda, porque al dividir 8 entre 8 no hay ningún residuo, o sea, el residuo es 0. ¿De cuáles medidas lo podemos cortar entonces de ancho? Lo podemos cortar de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 4 centímetros y de 8 centímetros. Quiero que observen aquí. Para poder cortar la cartulina, tiene que quedar cortada de forma exacta, de largo y de ancho, es decir, sin que nos sobre ningún pedazo de ancho ni de largo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que encontrar las coincidencias. Como por ejemplo, lo podemos cortar de 1 centímetro de largo y también de 1 centímetro de ancho. Y nos quedaría de forma exacta, no nos sobraría nada. También lo podemos cortar de 2 centímetros de largo y de 2 centímetros de ancho. Nos quedaría de forma exacta, sin que sobre ningún pedazo de cartulina. También lo podemos cortar de 4 centímetros de largo y de 4 centímetros de ancho y obtendríamos pedazos exactos, es decir, sin que nos sobre nada de cartulina. ¿Qué podemos decir entonces? Podemos decir entonces que la cartulina se puede cortar de 1 centímetro, de 2 centímetros y de 4 centímetros. Estas son las tres medidas que les podemos dar de largo y de ancho. 1 centímetro, 2 centímetros y, o mejor dicho, 4 centímetros. Estas son las medidas que le podemos dar. Vaya, quiero que ahora vamos a hacer algo. Vamos a escribir los divisores de 8 y de 12 para ver si es real la coincidencia.
Voy a escribir los divisores de 8 y de 12, que fue prácticamente lo que hice acá en esta tabla. Encontré los divisores que ellos tienen en común. Primero escribo los divisores de 8. Serían 1, 2, 4 y 8. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Voy a encontrar ahora, ya que los tengo, los que están en común, que son 1, 2 y 4. Muy bien. Los voy a identificar. Ya que los tengo, sé que los divisores comunes son 1, 2 y 4. Ahora voy a decir que estos números 1, 2 o 4 son los divisores comunes. De 8 y 12. Quiero que observen acá. Acá tenemos un ejemplo en el que nos pide determinar los divisores comunes. Quiero que lo hagan de esta forma en el resuelve. Los divisores de 4, ¿cuáles son? Son 1, 2 y también 4. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Muy bien, ya que tengo los divisores de ellos, ahora voy a buscar los divisores comunes, que son 1, 2 y 4. Podemos decir entonces que los divisores comunes de 4 y 12 son 1, 2 y 4. Quiero que vean, en su resuelve van a hacerlo de esta forma. Van a obtener los divisores que están de cada número y luego van a seleccionar los que están en común.